Muy bien, y el día de hoy me tocó el cierre a la serie que traemos de las 7 iglesias del Apocalipsis. Hoy veremos la última iglesia, que es la Odisea. La Odisea. ¿Quién recuerda el nombre de las iglesias que hemos visto hasta ahora? ¿Cuál? Éfeso, Sardis, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardis, Filadelfia. Sardis ya lo habíamos mencionado, Filadelfia. Y hoy vamos a ver la Odisea. Muy bien, antes quiero orar porque si las anteriores han sido fuertes, este mensaje es mucho más fuerte. Es mucho más fuerte. Y ahorita que vayamos a leer la palabra lo vamos a ver. Amén. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por esta palabra que nos traes el día de hoy, Padre Celestial. La bendecimos, Padre, y te pedimos, Señor, que a través de tu Santo Espíritu nos guíes, Padre Celestial, y seas tú hablando al corazón de cada uno de nosotros. Señor, que tu nombre sea glorificado y que la iglesia sea edificada. Prepara nuestros corazones, Señor, para recibir de parte tuya lo que tienes para cada uno de nosotros. Amén y amén. Amén. Muy bien, querida iglesia, les decía, muchos teólogos o muchas personas cuando han compartido el mensaje a las 7 iglesias califican la iglesia de la Odisea como la peor iglesia. Así la califican como la peor iglesia. A cada una de las iglesias el Señor le ha dado un mensaje y le ha como diagnosticado su estado, el estado en el que se encuentra. Y le decíamos, lo hemos repetido en cada una de las prédicas que hemos tenido a través de este estudio, y es que es una radiografía al corazón de cada uno de nosotros, porque es el estado espiritual en que cada uno nos podemos encontrar, o quizás tenemos parte de cada uno de ellas. Cada uno nos analizamos, pero lo bueno es que viene de parte del Señor. Si notamos estos capítulos, todos están en rojo, ¿no? O sea, todo lo que el Señor Jesús dijo. Y se lo entregó al apóstol Juan. Entonces continuamos con el mensaje a las 7 iglesias de Asia. Y vemos hoy la Odisea, hoy conocida actualmente como Denizli. Así se llama en este momento. Si la ubicamos en un mapa, cualquiera que pueda ir a un mapa, en Turquía la puede ubicar bajo ese nombre en este momento. Fue fundada en el año más o menos 265 o 241 a.C. por un gobernador, Antíoco II, como ciudad, no como iglesia, sino como ciudad. Fue fundada por este gobernante Antíoco II y le dio el nombre en honor a su esposa, o sea que ese lugar tomó el nombre de la esposa de él. ¿Ya? Entonces, la Odisea significa justicia o justicia del pueblo. Eso es lo que significa el nombre La Odisea. Era una ciudad muy politeísta, o sea, tenían demasiados dioses, y sus principales dioses a los que adoraban era a Zeus y Esculapio. ¿Recuerdan quién era el dios de Esculapio? Lo vimos en el mensaje a Pérgamo. Es el dios de la medicina. ¿Recuerdan? Entonces ellos adoraban mucho a ese dios y tenían muchos otros dioses, pero principalmente eran esos dos dioses. El evangelio a esta ciudad fue introducido bajo el ministerio del apóstol Pablo. Quizás Pablo no propiamente estuvo allá, porque cuando leemos Colosenses 2, 1 y 2 nos dice, esa carta a Colosenses dice, y a los que están en la Odisea, a los que no he podido ver, o sea, no estuvo allí. Pero bajo el ministerio del apóstol Pablo, el evangelio fue introducido con sus colaboradores, obviamente, porque el apóstol Pablo tuvo muchos colaboradores, y durante el ministerio del apóstol Pablo, el evangelio corrió por toda Asia. Amén. Muy bien, entonces hay un dato muy importante para esta ciudad. La ciudad de la Odisea era parte de 3 ciudades.
Era parte de 3 ciudades y esas ciudades, o sea, están muy cercanas, y esas ciudades eran Colosas, que eran colosenses, Colosas, Hierápolis y Laodicea. O sea, eran 3 ciudades que estaban ahí muy cercanas. Y este dato es importante para que lo tengamos allí en la mente, por favor. Y esta ciudad de Laodicea tenía un problema supremamente importante. No tenían agua. Supremamente importante, ¿cierto? Que una ciudad ahí no tenga agua, ¿no? Entonces, tengamos esos 2 datos, tengámoslos allí en la mente, por favor, porque más adelante vamos a ver por qué. Era una ciudad de banqueros, era una ciudad que era económicamente extremadamente próspera. Tenían también lo que eran los textiles, producían una lana negra, que era una lana muy fina, ellos vestían muy bien. Tenían una vida social y tenían una vida económica muy cómoda, demasiado cómoda, y porque además era una ciudad de mucho comercio. Vestían extremadamente bien. Ellos no conocían, digamos así, lo que era ni el Primark ni el Pawn Shop. Ellos no conocían nada de eso. Ellos vestían supremamente bien, ¿no? No sé si en algún momento, cuando estábamos en una edad más pequeños, alguna vez escuchamos una historia acerca de un rey que todo lo que tocaba se convertía en oro. ¿Sí? ¿El rey qué? Miras. De ahí viene esta historia. Porque era supremamente, o sea, todo era con mucho lujo. Todo era con mucho lujo. Entonces, tenían la mejor comida, las mejores bebidas, el mejor entretenimiento. Hoy lo que quedan son ruinas. Si usted entra al internet, por ejemplo, y ahí logra ver algunas fotos, usted ve son solamente columnas. Alguna vez estuvimos ahí, ve solamente columnas. Y eran tan prósperos económicamente que por allá en el año 60 después de Cristo, ellos tuvieron una destrucción a través de un terremoto. Y Roma ofreció ayudarles a levantar nuevamente la ciudad, y ellos no lo permitieron. Lo levantaron con sus propios recursos. Imagínense que normalmente cuando vemos que hay una catástrofe o algo, muchas partes del mundo se mueven a auxiliar. Ellos no lo permitieron porque tenían tanto dinero que ellos mismos fueron los que reconstruyeron. Muy bien, entonces eso como para dar un bosquejo acerca de la ciudad y poder tener algunos datos para trabajarlo más adelante. Bien. Eso les llevó, ese estilo de vida que ellos llevaban, les llevó a ser una ciudad supremamente arrogante. O sea, yo soy el que, y me imagino la clase de envidias que habrían ahí, ¿no? Porque si este tiene, ¿cómo yo no voy a tener? ¿No? Imagine todo lo que se deriva de todo eso, ¿no? Entonces, fue una ciudad, una cultura supremamente arrogante. Y dice el Señor aquí, vamos entonces al pasaje. Voy a irlo leyendo, y dice el Señor, versículo 14, capítulo 3, versículo 14, dice, y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea. Una vez más, y lo voy a comentar muy rápido, cuando dice escribe al ángel, es el Señor hablándole al apóstol Juan, entregándole la revelación, entregándole este mensaje. ¿Para quién? Para el ángel que es el que lleva el mensaje, en este caso los líderes de la iglesia, los pastores. Muy bien, entonces dice, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. El principio de la creación dice esto. Así se les presenta el Señor. Así les dice, yo soy el amén, el testigo fiel, el principio de la creación. Entonces, ¿qué es el amén? Mire cómo el Señor a cada iglesia se le presentó de una manera diferente. ¿Ya? Y en este caso a la Odisea le dice, yo soy el amén. ¿Qué es el amén? Generalmente nosotros tomamos el amén como decir, así es, haciendo una aseveración de que algo es certero, pero amén realmente quiere decir verdad. Ustedes saben que la única palabra que nosotros conocemos en hebreo es una palabra hebrea, amén. Así como viene del original, así es, amén es en hebreo, es una palabra hebrea.
No ha sido traducida, así es. ¿Ya? O sea que si a usted le dicen que si conoce algo en hebreo, amén. ¿Ya? Amén es una palabra hebrea. ¿Ya? Entonces, amén significa eso. Significa verdad. Y así se presenta nuestro Señor Jesucristo. Yo soy la verdad, yo soy el amén. El testigo fiel y verdadero, ¿por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo es testigo de todas las promesas que están aquí escritas. Él es el que certifica todo lo que está aquí escrito. Recordemos que la palabra del Señor en 2 Corintios 1:20 dice, y todas las promesas de Dios son en Él, o sea, en Jesús, son en Él sí y en Él amén. En Él sí y en Él amén. Son todas las promesas de Dios, porque son verdaderas. ¿Ya? Además de presentarse como la verdad y como testigo fiel de la palabra, Él se presenta como el principio de la creación. Amados, nuestro Señor Jesucristo siempre ha existido. Y hay una doctrina que se llama la doctrina de la preexistencia. ¿Qué es la doctrina de la preexistencia? El entender, el saber y el conocer que nuestro Señor Jesucristo ha existido siempre desde antes de la fundación del mundo. Amén. Jesús no fue el primer ser creado. Jesús ha existido desde antes de la creación. Y eso nosotros tenemos que tenerlo muy claro. Porque hay sectas que hablan de que Jesús fue el primer ser creado. Por eso dicen, es el primogénito. No, Él es el primogénito porque Él tiene la autoridad sobre todo lo creado. Es la autoridad. Mas Él ha sido, será por siempre, por toda la eternidad. El alfa y el omega, el principio y el fin, por toda la eternidad. Entonces yo quiero darle a ustedes un par de pasajes, porque me parece supremamente importante tener esto claro, de que nuestro Señor Jesucristo siempre ha existido desde antes de la fundación del mundo. Si vamos, por ejemplo, a Juan 8:58. Juan 8:58, yo les pido que ustedes subrayen, lo apunte, lo tenga allí y hasta se lo memorice. Lo compartí estos versículos con los hermanos el viernes en la escuela de liderazgo. Los hermanos que están empezando, que estamos viendo la caída y la promesa, o sea, desde el origen, ¿no? Entonces, Juan 8:58 dijo, Jesús dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Antes que Abraham fuese, yo soy. Y si ustedes leen el versículo que dice abajo, dice que todos los escribas, los fariseos querían apedrearlo, querían matarlo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque estaban diciendo, ¿cómo así que él ya era? ¿Cómo así que tan joven que es y Abraham, ¿no? Que es el padre de la fe, ¿cómo así que él era antes de Abraham? ¿No? Le estaban diciendo que estaba haciendo una blasfemia. No entendían lo que nuestro Señor Jesucristo estaba diciendo. Pero para que nos quede más claro, vamos por favor a Juan 17:5. Juan 17:5, ahí está. Yo les recomiendo que leamos nuevamente cada uno en su casa la oración que hace nuestro Señor Jesucristo a través de este pasaje de Juan 17. Es una oración preciosa, hermosa, y ahí está orando el Señor por usted y por mí. En los últimos versículos ora por aquellos que han de recibir la palabra a través de nosotros. Es hermosa esa oración. Entonces, si vamos a Juan 17:5, propiamente dicho de la boca de nuestro Señor Jesucristo, dice, ahora pues, Padre, glorifícame tú, ¿a dónde? Al lado tuyo. ¿Con qué? Con aquella gloria que ¿qué? Que tuve contigo, ¿cuándo? Antes que el mundo fuese. Más claro no puede estar. Más claro no puede estar. Por eso cuando leemos la palabra en el inicio, en el Génesis, el Señor dice, hagamos al hombre a nuestra, en plural, imagen y semejanza. Hagamos, porque están tres. Recordemos que Dios es espíritu, ¿cierto? Pero Dios
es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Muy bien, entonces nos queda claro hasta allí, ¿cierto que sí? En nuestro Señor Jesús siempre ha existido y así se presenta ante la iglesia de la Odisea. Muy bien, sigamos. Entonces dice, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto: yo conozco tus obras. Conozco tus obras. Quiero irlo desglosando, porque si analizamos todos los pasajes, todos los mensajes que hemos visto de las 7 iglesias, si ustedes notan, el segundo versículo a cada mensaje dice, yo conozco tus obras. ¿Sí lo alcanzamos a captar allí? Para cada iglesia, el segundo siempre se presenta de alguna forma y el segundo versículo dice, yo conozco tus obras. Y el Señor dice, cuando habla de yo conozco tus obras, el Señor no nos está diagnosticando como iglesia por si tenemos más fe, por si tenemos buena o mala doctrina, sino por las obras. Por las obras. Amados, y no estoy hablando propiamente de obras sociales, porque obras sociales cualquier persona la puede hacer. Obras sociales, hasta un ateo hace una muy buena obra social. Pero cuando hablamos de obras, estamos hablando del caminar cristiano. Estamos hablando de cómo nos comportamos y cómo caminamos en obediencia al Señor. Cómo testificamos del Señor. Si negamos o no negamos al Señor, porque sabía usted que nosotros podemos negar al Señor con nuestro testimonio. Nosotros no solamente negamos al Señor diciendo, no lo conozco, como dijo Pedro. No. Con nuestras actitudes, con nuestro comportamiento, con nuestro hablar, con nuestro proceder, la forma como nosotros procedamos en nuestra vida, el testimonio para los demás, negamos al Señor. ¿Cuántas personas no vienen a los pies del Señor por el mal testimonio de alguien que aparentemente es cristiano? Lo estamos negando. Entonces, dependiendo de nuestras obras, así mismo el Señor está juzgando, y eso es lo que hace aquí con las iglesias. Entonces, recordemos que la palabra del Señor en Mateo 7:15 nos dice, por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos. Amados, si nosotros como cristianos tenemos que dar fruto. Así tengamos, vean, así tengamos la boquita cerrada, así no digamos nada, pero la sola vida de nosotros, el comportamiento de nosotros dice mucho, dice demasiado. La forma de vida que cada uno de nosotros tengamos dice demasiado, eso es lo que habla, porque muchas veces hablamos mucho, pero hacemos poco. Hablamos demasiado, pero nuestro estilo de vida, y ahí es donde más de uno es tropiezo. Nosotros no podemos ser piedra de tropiezo, porque cuando somos piedra de tropiezo, el Señor dice, si alguno de esto es piedra de tropiezo para uno de estos pequeñitos. En ese momento el Señor quizás tenía niños allí alrededor, pero no se estaba refiriendo propiamente a los niños, se estaba refiriendo a aquellos que apenas estaban iniciando en la fe. Y los que están iniciando en la fe son con los que más cuidado nosotros tenemos que tener, porque son los que hay que ayudar a levantar. Los que ya tenemos mucho tiempo, pues obviamente ya esperamos, ¿no?, estar madurando en el Evangelio, pero los que apenas vienen, ellos son los que más tenemos que cuidar con el testimonio de nosotros, ¿ya? Porque son los más frágiles en la fe. Muy bien, entonces el Señor nos dice, yo conozco tus obras, y sigue diciendo, que ni eres frío ni eres caliente. Ojalá fuere frío o caliente. O sea, aquí el Señor le está diciendo, no eres ni frío ni caliente, o sea, ni para allá ni para acá, un término medio, templadito, ¿no? Y el Señor aquí asevera muy bien, dice,
ojalá fueses frío. Cuando uno es frío en algo, cuando usted tiene frío, usted se percata de que algo no está bien y usted va y busca un abrigo, ¿cierto? Va y busca cómo calentarse. Entonces es preferible ser un poco frío para, según lo que dice la palabra del Señor aquí, ¿para qué? Para que podamos percibir que necesitamos algo y buscar el calor, ¿ya? Y dice, o caliente, pero mucha gente cuando estamos calientes decimos, bueno, gracias a Dios estamos cobijados, tenemos donde pasar, tenemos las defensas no se nos bajan, ¿cierto? Estamos bien. Pero cuando estamos tibios no nos apercibimos de que necesitamos más calor, sino que nos acomodamos. Y eso es lo que pasa. Entonces mire lo que dice el Señor aquí. Por cuanto, versículo 16, por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Duro que el Señor le diga a uno eso. O sea, ni en las cosas del Señor caliente, hirviendo como el Señor desea, y o sea, mejor dicho, con un pie en la iglesia y un pie en el mundo. Vengo el domingo porque, es que como me siento, esa paz que yo siento cuando escucho las alabanzas, tan bueno que es compartir con los hermanos, pero salgo de aquí a vivir afuera como vive todo el mundo. Eso no es agradable al Señor. O sea, eso es vivir una vida cómoda. Eso es vivir en mediocridad. Así de sencillo. Eso es vivir en mediocridad. Porque ni me comprometo con la iglesia, ni me comprometo con las cosas del Señor, pero tampoco puedo estar allá porque si estoy allá afuera, también el Espíritu Santo me reargulle, me dice, ¿qué estás haciendo aquí? Pero llego a la iglesia a calmar la conciencia, pero tampoco me comprometo, ¿no? Entonces, con el Señor, amados, es todo o nada. Es todo o nada. Porque el Señor lo que nos dice aquí es que no le gustan ni quiere términos medios. ¿Y sabe por qué dice, los vomitaré de mi boca? Recordemos que nuestro Señor Jesucristo siempre nos compartía por medio de parábolas. Y una parábola es una narración, ¿cierto?, que nos lleva a una enseñanza utilizando los elementos que son conocidos para todas las personas, para que lo podamos entender de la mejor manera, ¿ya? Aquí quizás no es una parábola, pero hace una analogía. ¿Hace una analogía con qué? Dice, te vomitaré de mi boca. Muy bien, recordemos, al principio les dije que esta ciudad como tal no tenía un problema muy importante, y ese problema era que les faltaba agua. Entonces, ¿qué tenían que hacer ellos? Ellos tenían que traer agua, sus acueductos esas aguas los traían de las otras dos ciudades vecinas. Entonces, una la traían caliente para sus baños y otra la traían para refrescar, ¿no? Pero muchas veces esas aguas se mezclaban, se juntaban y era agua tibia. Además se mezclaba con minerales, lo que producía que cuando las personas lo llevaran a su boca les producía vómito. ¿Ya? Eso, esa era repugnante para las personas, por eso les producía vómito. Entonces, el Señor les hace esa analogía a esta iglesia. Le dice, eres tibio, así como esa agua que llega llena de minerales, sucia y que no se define si es caliente o es fría. Cuando tú la ingieres, que te causa repugnancia, así mismo me repugna a mí que tú seas tibio, que tú no seas comprometido conmigo. Eso es lo que dice el Señor. Y seguimos. Dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Óigame, qué arrogancia la de esta gente. El Señor está repitiendo lo que ellos decían, porque el Señor está diciendo aquí, porque tú dices. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado con lo que nosotros hablamos, amados. Y amados, si el Señor a nosotros nos prospera, no quiere decir necesariamente de que estemos siendo bendecidos. Porque mucha gente recibe, digámoslo así, prosperidad económica y lo primero que hacen es apartarse de la iglesia, apartarse de las cosas del Señor.
Un ejemplo, alguien quizás pone un negocio, ¿no? Pone un negocio y resulta que le empieza a ir muy bien y dice, no, el Señor nos está bendiciendo. Muy bien, lo está bendiciendo. Abramos el domingo y abren el domingo y el Señor nos sigue prosperando. ¿Usted cree que eso es prosperidad? Si te está secando espiritualmente. Ellos se guiaban solamente por la parte económica. Ellos veían su prosperidad, ellos no la veían su prosperidad si ellos en lo espiritual estaban bien. Para ellos espiritualmente nada existía. Por eso el Señor no les exalta absolutamente nada. Solamente las demás iglesias el Señor les exaltó algo bueno. Inclusive vimos en la iglesia de Sardis, que fue un mensaje bastante fuerte también. Por más mala que fuera o por más reprensión que le hiciera, algo bueno le exaltó el Señor, que algunos quedaban, ¿no? Firmes en la fe. En esta, nada. Y nada es nada. No les exalta absolutamente nada. Entonces, dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Óigame, en lo que estaban haciendo aquí, ¿sabe qué estaban diciendo? No tengo necesidad de, porque yo me suplo todo. No tengo necesidad de Jesucristo, porque yo me suplo todo. Yo tengo todo ya organizado, yo estoy muy bien, a mí no me hace falta nada, todo lo tengo asegurado. No tengo falta absolutamente de nada. La autosuficiencia. Amados, sabiendo que nosotros tengamos mucho, poquito, nada, nosotros le pertenecemos al Señor. Y nosotros dependemos del Señor y el que gobierna nuestra vida es el Señor. El que suple todo para nosotros es el Señor. Porque igual como nos puede dar mucho, nos lo puede quitar todo. Veíamos al principio la canción que cantaban nuestros hermanos en la alabanza, muy apropiada para... No se los dije que no les dije que fuera esa, no, ellos en oración. Pero, ¿qué decía la canción inicialmente? Jehová Dios, Jehová quitó. Jehová Dios, Jehová quitó. Sea el nombre del Señor bendito. Tengamos o no tengamos, sea el nombre del Señor bendito, porque nosotros dependemos de Él, de nadie más. Entonces ahí se ve la arrogancia, la autosuficiencia de estas personas, ¿no? Entonces continuamos y dice el Señor, y no sabe, aquí viene lo más fuerte, y dice, porque tú dices que yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Óigame, que el Señor le diga a uno así. O sea, no tenían absolutamente nada. Para que le diga el Señor a uno de esa manera. Muchas veces le dicen a uno, pero pastor, hable con amor, hable suavecito. Óigame, pero vaya a la palabra a ver cómo hablaba el Señor Jesús. Fuerte. Fuerte. Porque muchas veces a uno le dicen, ay, hable con amor, es para que le digan a uno lo que uno quiere escuchar. Pero para que uno sea corregido, uno tiene que escuchar lo que no quiere escuchar. ¿Usted cree que nosotros quisiéramos escuchar esto de parte del Señor? No. Y menos viniendo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cierto? Entonces dice, y no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. O sea, espiritualmente no había nada. Absolutamente nada. Dice, por tanto, como eres así, dice el Señor, por tanto yo te aconsejo que de mí, o sea, del Señor, y entonces aquí marca el Señor la dependencia de Él, le está diciendo que compres de mí oro refinado en fuego. Oro refinado en fuego. Y entonces resulta que el Señor le está diciendo, también los está trayendo en metáfora. Ellos podían comprar de todo porque económicamente tenían mucho y cómo comprar. Pero podían ir al shop, podían ir a sus transacciones bancarias, pero el Señor le está diciendo, allá no consigues nada. Le estás diciendo que compres de mí, o sea, que vengas a mí,
que vengas al Señor Jesús y que de mí compres oro refinado. El oro es uno de los metales más preciosos que hay. Y refinado, o sea, no cualquier oro tampoco. Primera de Pedro 1:7 dice, es necesario que pasemos por diversas aflicciones. ¿Para qué? Para que sea puesta a prueba nuestra fe. ¿Y la fe es qué? La fe es más valioso que el oro. ¿Para qué? Para que tengamos de Él esa fe, para que tengamos una dependencia de Él. Y entonces les hablo en esta palabra de Primera de Pedro, ¿por qué? Porque el oro cuando se mete al horno, cuando se mete al fuego, es cuando mayor valor coge. Entre más usted funda el oro, entre más lo meta al fuego, es de mayor calibre. Así tenemos que ser los cristianos. De alto calibre, amados. Que nuestra fe sea probada. Que cuando usted pase por una prueba, amados, usted dele gloria a Dios. Diga, gracias Señor, no quiero pasar por aquí, pero te doy gracias Señor porque yo sé que me vas a llevar a un nivel mayor. Me estás perfeccionando, me estás haciendo mejor cristiano y me estás haciendo depender más de ti. Para eso son las pruebas, para aprender más del Señor. Aprender a depender más de Él. Entonces, así le dice el Señor, que compres de mí oro refinado. ¿Para qué? Que dependamos de Él. Para que seas rico. Mire, entonces le está mostrando en dónde encuentran la riqueza. La riqueza la encuentran en el Señor. La encontramos en nuestro Señor Jesucristo. Dice, y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Las ropas blancas en la Biblia tipifican la pureza. Las ropas blancas tipifican la limpieza espiritual, tipifican la limpieza del pecado, tipifica que yo me puedo presentar dignamente delante del Señor. Dice, para que cubra tu desnudez y tu vergüenza. ¿Para que cubran qué? Para que cubran el pecado que tenemos. Dice, y unge tus ojos con colirio para que veas. Les está diciendo, tienen ceguera espiritual. O sea, esta iglesia tenía de todo lo malo que usted le quiera, de todo lo malo que usted le quiera ver. Dice, para que cubras tus ojos con colirio, para que puedas ver. El colirio es algo que ellos desarrollaron, era como una especie de un ungüento, algo así, que podían usarlo en los ojos y se usaba era para, como remedio, ¿no? Para cuando tenían problemas, las personas tenían problemas en los ojos. En esa época lo usaban de esa manera. ¿Para qué? Para quitar la ceguera espiritual. Para que sean despejados nuestros ojos y podamos ver lo que el Señor nos quiere mostrar. Les comentaba, cuando nosotros aprendemos a caminar en las cosas del Señor, nosotros aprendemos, vivimos aquí, pero nosotros ya no vemos las cosas como normalmente se ven. Las vemos de una manera, las vemos en una dimensión diferente. Las vemos diferente. No sé si ustedes han tenido la experiencia, cuando uno está aquí abajo, uno ve en una panorámica, pero cuando uno se sube a un asiento o a una mesa, la panorámica es completamente diferente. Así vemos en esa panorámica diferente cuando aprendemos a caminar en las cosas del Señor, cuando aprendemos a ver las cosas desde la perspectiva que el Señor también las ve. Muy bien, entonces les dice el Señor, para que no se descubra tu vergüenza, y unge tus ojos con colirio para que veas. Y le dice el Señor, yo reprendo y castigo a todos los que amo. El Señor a todo el que ama disciplina y azota a todo a que toma por hijo. Lo disciplina, ¿por qué? Porque solo en la disciplina, no en la disciplina de dar látigo, no, sino la disciplina de corregir. Y muchas veces a nosotros no nos gusta que nos corrijan. No nos gusta. ¿Por qué? Porque cuando un niño usted varias veces le dice, no hagas eso porque te vas a caer, no te subas ahí porque te vas a caer, no te subas, y cuando le desobedece, usted
Si usted es un buen padre, usted disciplina al niño. Usted me hace el favor, hoy no tiene postre, hoy no tiene su juego el que más le gusta, no lo tiene hoy por desobediente. Y eso le va a doler al niño. Entonces, a nosotros también. Porque quizás nos quita el Señor lo que más nos gusta o se nos corrige diciendo, ten cuidado con esto, no hagas esto, esto debes de quitarlo de tu vida para que te vaya bien. Y muchas veces, ¿sabes que me están manejando la vida? No estamos manejando la vida. Le estamos indicando, ya depende de usted si lo quiere hacer o no. Depende de usted. Porque es la determinación de cada quien. Como pastores guiamos y les decimos, pero nosotros no le manejamos la vida a nadie. Se lo decimos y se lo decimos con reprensión, pero con amor. Porque si no nos importaran, no se lo diríamos. Haga como quiera. Críese en el Evangelio como quiera, de cualquier manera. Y después le va mal. No. Cuando uno ama a un hijo, cuando uno ama a la congregación, uno corrige. Uno corrige. ¿Para qué? No es para que usted se sienta mal, sino para que a usted le vaya bien y nos podamos ver ahí arriba. Porque el anhelo de nosotros es, primeramente, irnos allá arriba con el Señor y que usted y yo estemos juntos allá y con toda la familia. Para eso es. Para eso es. Entonces, cuando se llame la atención en algo, con todo el amor, recíbalo con amor, que es con todo el amor de parte de nosotros. Muy bien. Y del Señor primeramente. Muy bien. Entonces, dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Le dice el Señor, sé pues celoso y arrepiéntete. La palabra clave aquí en todo esto es que seamos celosos. Pero celosos en el buen sentido de la palabra. Celosos no de contiendas, sino celosos de ser cuidadosos con las cosas del Señor. Las cosas del Señor no se tratan de cualquier manera. No. Las cosas del Señor ni se hacen de cualquier manera, ni se tratan de cualquier manera. Y más, si en la vida de nosotros decimos ser cristianos, tenemos que ser sumamente cuidadosos de nuestra vida, cómo la llevamos. En todo, en todo. Todos en algún momento tenemos el desliz de algo que de pronto no hicimos bien, pero tenemos que entrar a corregir. De pedir disculpas, de pedir perdón, de pedirle perdón al Señor, de pedirle perdón al esposo, a la esposa, al hermano, a quien sea, si hemos hecho algo que ha herido, ¿cierto? Porque en algún momento a todos nos ha pasado, a todos. Y con las cosas del Señor aún más, porque si decimos amar al Señor, nosotros tenemos que ser sumamente delicados con ofender al Señor. Porque quizás decimos, no, pues discúlpenme que tome otra vez lo de la playa, ¿no? La semana pasada lo dimos también, pero es que se acerca la época y yo sé que se ven las iglesias, no solamente aquí, en toda la iglesia se ven los vacíos, ¿no? Ay, es que el domingo la playa, pero como entre semanas, no, yo no pido un día de vacaciones porque es que me lo descuenta y lo necesito para otra cosa. Pidan día de semana en vacaciones, hermano, y venga el domingo a la iglesia. O si usted se fue para otra parte, busque dónde congregarse en esa otra parte. Pero no deje de asistir. El pastor lo decía muy bien la semana pasada. No es que usted no se puede ir de vacaciones. Claro que puede ir de vacaciones. Nosotros también, porque todos lo merecemos y todos las necesitamos. Pero organícelas bien. Y para donde usted se vaya, ubique primero dónde se puede congregar. Porque el Señor no se va de vacaciones. Nosotros ni siquiera al Señor le permitimos un día de vacaciones, que nos cuide todo el tiempo. Que esté ahí conmigo todo el tiempo. Pero yo sí me olvido de Él, ¿no? El Señor no tiene holidays. El Señor está todo el tiempo con nosotros. Entonces nosotros tenemos, lo mínimo que tenemos que hacer es pagarle al Señor en lo mismo, estar con Él todo el tiempo. Todo el tiempo. Entonces, dice, he aquí, dice, sé celoso y arrepiéntete.
Entonces, amados, ser cuidadosos y arrepentirnos. Si en cada uno de nosotros, de acuerdo a cada mensaje que hemos visto, en cada uno de nosotros vemos que hay algo reflejado. Algo, por más fuerte que sea, algo hay reflejado en cada uno de nosotros. Y el Señor lo que pide es arrepentimiento, porque de ninguna otra manera podemos volver a acercarnos al Señor si no es a través del arrepentimiento. Solo por arrepentimiento. ¿Y qué es arrepentirnos? Reconocer lo malo que hemos hecho, reconciliar con el Señor, pero no volverlo a hacer, porque si volvemos a caer en lo mismo, pues seguiremos siendo necios, ¿no? Entonces no podemos caer en lo mismo. Y hay un pasaje que sigue muy hermoso, el versículo 20, dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Entonces, muchas veces este pasaje lo tocamos es para evangelizar. Muchas veces se toca este pasaje para evangelizar, pero este pasaje es para la gente que está dentro de la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque ya estamos aquí. Y qué triste es que tengan las iglesias un letrero: iglesia cristiana, y el Señor afuera. Que vengamos a un servicio y el Señor afuera. ¿Usted cree que el Señor está a gusto? Y como hablábamos en el mensaje de la iglesia a Sardis, las obras incompletas. Venir a un culto, nuestro cuerpo presente, pero nuestro espíritu y nuestro corazón ausente. ¿No? Es que no me gusta el color que tiene la pastora, me incomoda ese color. Entonces, ¿usted vino a qué? ¿A qué vino? ¿A criticar? Ahí no está el Señor, qué pena, pero eso es una obra incompleta. Porque venimos a adorar al Señor. Venimos a adorar al Señor. Venimos a edificarnos, no a criticar. Y les decía muy bien en ese mensaje: un cristiano no critica. Eso dejémoslo a la gente del mundo. Un cristiano edifica. Y a eso venimos nosotros aquí, a edificar, a edificarnos y a exaltar al Señor. Amén. Entonces dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz. Imagínense el Señor diciéndole a esa iglesia de la Odisea: oiga, yo estoy aquí. Usted puede imaginar el Señor toque y toque y toque la puerta. Escuchaba mientras leía acerca de este mensaje, como una anécdota que pasó, ¿no? Un paralelo que hacía una persona y decía: tuve un amigo que estuvo afuera y había una persona adentro de su casa y tenía la música puesta supremamente fuerte, y llegó un amigo en necesidad a tocar la puerta. Y tocaba y tocaba y tocaba y tocaba y tocaba la puerta. Y pasó horas tocando la puerta. Y en algún momento el señor que estaba dentro de la casa bajó el volumen. Y cuando bajó el volumen se dio cuenta que había alguien en la puerta tocando. Abrió la puerta y era su amigo. Y el amigo tenía las manos atrás. Entonces le dice: hola amigo, ¿cómo estás? Qué bueno que viniste a verme. ¿Qué me trajiste? Porque pensó, tenía las manos atrás. ¿Qué me trajiste? Él le dijo: no te he venido a traer nada, necesito algo de ti. ¿Pero qué tienes atrás? Y le mostró sus manos estaban ensangrentadas de tocar la puerta. Así está la mano del Señor, tocando nuestro corazón y la dificultad de nosotros para abrir la puerta de nuestro corazón para que Él entre a gobernar nuestra vida. Y el Señor, como es tan caballero, Él no entra si nosotros no lo invitamos. Él no entra si nosotros no lo invitamos. Es solamente por la determinación de cada uno de nosotros que permitimos que el Señor venga a gobernar en nuestras vidas. Entonces, dice el Señor:
si alguno oye mi voz, o sea, si por lo menos alguno de los que están en esa iglesia, que son tan autosuficientes, escuchare mi voz, por lo menos uno, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. O sea, tendremos una relación, tendremos comunión. Este pasaje habla de comunión con el Señor. De comunión con el Señor. Dice, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono. Al que venciere. ¿Y cuáles son aquellos que vencen? Aquellos que llevan sus obras hasta el final. Si volteamos la hoja y vamos al mensaje a la iglesia de Tiatira, allí está muy bien definido cuáles son los vencedores. Vamos por favor al capítulo 2. Capítulo 2, el 26, sí. Dice, al que venciere. ¿Y cuál es el que venciere? Dice, y guardare mis obras hasta el fin. El que guarda las obras de Dios hasta el fin, ese es el que vence. Nosotros no podemos decir, ay, es que como yo hace 15, 20 años atrás era tan buen cristiano, hoy me he desviado un poquito. Hoy ya soy así como medio, ¿no? Anteriormente yo era más fervorosa. El Señor no te va a juzgar por lo que hiciste. O sea, cuando te llame el Señor a la presencia, si te llama hoy, Él no te va a juzgar por lo que hiciste hace 15 años, sino cómo estás hoy. Hoy que te llamó. Hoy que te llamó. Amados, el Evangelio tiene que producir en nosotros un mejor estilo de vida cada día. Hoy tenemos que ser mejor que lo que fuimos ayer. Y mañana tenemos que ser mejor de lo que hemos sido hoy. Tenemos que mejorar cada día, amados. Porque cada día que pasa es ese día que nos acercamos más a que el Señor nos llame a su presencia. Y ese día tiene que ser un día glorioso donde Él nos vea limpios. De nada me sirve yo haber sido ayer la mejor persona, pero hoy con todas mis vestiduras manchadas. O sea, no hice nada. Y cada día, amado, tenemos que procurar ser mejor que el día anterior. Porque cada día que pase a uno le dicen, ay, feliz cumpleaños, un año más de vida. No es un año menos, amados. Nos vamos acercando más a la presencia del Señor. Que un año más que pasa, pues nos vamos, ¿no? Nos van saliendo más canas, nos vamos encorvando más, nos vamos desgastando más. Entonces nos vamos acercando más a la presencia del Señor. Muy bien, entonces el Señor dice, cenaré con él y él conmigo, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono. Mira el privilegio que da el Señor, que se siente conmigo en mi trono. Así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Mire el privilegio que nos da el Señor. Si alguno quiere un lugar de privilegio, no lo busque en la iglesia. Póngame al frente para que vean lo bueno que yo soy, los muchos dones que yo tengo. No, que se siente al lado del Señor. Ese es el mayor privilegio. Ese es el mayor privilegio y por eso es lo que tenemos que luchar. Por ser cada día mejores delante del Señor. Ante los hombres podemos tener todas las apariencias que queramos, porque podemos aparentar muchas cosas, pero ante el Señor no. Y el único que pesa los corazones es el Señor. El Señor sabe exactamente cómo estamos usted y yo por dentro. Por eso el diagnóstico que hace el Señor aquí, a cada iglesia, por eso esto, que en estos mensajes el Señor está diciendo, por tus obras, por cómo caminas, cuando muchos te ven y cuando otros no te ven. Yo sí te estoy viendo y yo sé cómo estás. Yo lo sé. Por eso me atrevo a juzgarte de esta manera. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oídos,
Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. A la iglesia. Gracias, Teresita. A la iglesia, una vez más, amados, la carta termina en un llamamiento general a todas las iglesias. A todas, en general. Como congregación, individualmente, porque recordemos que cada uno de nosotros somos iglesia. Cada uno de nosotros somos iglesia. Y el Señor hace ese llamado. Escucha lo que te estoy diciendo para que corrijas y puedas caminar bien y sentarte al lado conmigo, porque el deseo del Señor es que estemos al lado con Él. Incluyendo Cristo esperanza de gloria. Incluyendo Cristo esperanza de gloria. Este mensaje no fue para las iglesias, bueno, en aquella época, para esta época y para las que vendrán. Para todas las épocas, porque la palabra del Señor nunca va a pasar. La palabra del Señor va a ser siempre la misma. Y siempre nos va a exhortar y nos va a edificar y nos va a animar. La palabra del Señor es la misma. Nunca cambia y nunca cambiará. Nunca ha cambiado. Amén. Amados, el mensaje central para esta iglesia es que el Señor no quiere términos medios. El Señor lo quiere todo. Y todo es todo. Todo es todo. Si recordamos el gran mandamiento que el Señor nos dio en Mateo 37, perdón. ¿Cómo dice? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Con todo. Todo es todo para el Señor, amados. Ni frío ni caliente. Bien calientes, amados. Que esa fogata interior nuestra arda. Arda. Para que cuando venga el Señor esté agradado en cada uno de nosotros. Amén. Yo quisiera que nos pusiéramos en pie. Y le pido el favor a los hermanos de la alabanza que pasen al frente, por favor. Y quisiera aconsejarle, mire, estos mensajes han quedado grabados. Repáselos, amados. Porque es para el bien de cada uno de nosotros. Es para el bien, para el beneficio de cada uno de nosotros, para que corrijamos lo que el Señor quiere decir a nosotros. Cómo el Señor nos está viendo a cada uno de nosotros. A usted no le importa cómo lo ve el hermanito, la hermanita, no le importa. A usted importale cómo lo ve el Señor. Cómo estamos delante del Señor. Mire, hubo iglesias, según el mensaje que los mensajes que leímos, hubo iglesias que pusieron muy triste al Señor. Otras iglesias lo pusieron a llorar. Pero esta de la Odisea lo puso sick, lo hizo vomitar. Muy duro. Muy duro. Y qué triste para uno decir, amo al Señor, pero lo tengo enfermo. Nosotros, si amamos al Señor, tenemos que sacarle una sonrisa al Señor, ministrar el corazón del Señor y que Él se sienta agradado de nosotros. Nosotros no mejoramos para mostrarle al vecino, al amigo, a Julanito, a Sutanito, ay, mire lo buena cristiana que soy. No, lo hacemos es para agradarle al Señor. Lo hacemos es para Él, porque todo es de Él y para Él. Todo es de Él y para Él. Incline su rostro un momento, por favor. Quisiera orar, pero antes quisiera recordar un poco que el Señor no nos vea a nosotros como la iglesia de Éfeso, esa iglesia que perdió su primer amor, sino que mantengamos fervientes, que nunca dejemos de evangelizar, nunca dejemos de congregarnos, nunca dejemos de leer su palabra, nunca dejemos de orar, nunca dejemos de ayunar, de hacer todo lo que a Él le agrada. La iglesia de Esmirna fue una iglesia perseguida. Y quizás nosotros
No tendremos las persecuciones que tuvieron en aquella época, pero somos perseguidos cuando quizás somos señalados por nuestra familia por habernos convertido al cristianismo. Somos perseguidos cuando en nuestro trabajo se burlan de nosotros. Pero el Señor exhorta a que seamos permanentes hasta el final, que seamos fieles hasta el final. No importa si tenemos burla o persecución, no importa. No importa. A la iglesia de Pérgamo, el Señor, a pesar de ser una iglesia que moraba en la sinagoga de Satanás, los exhorta a que no sean piedra de tropiezo, a que sus obras no sean de fornicación. No inducir a otras personas a decirle, no, sí, como están de moda, como es tan de moda que viva el novio con la novia, pues qué bueno, ¿no? Eso es piedra de tropiezo, eso es tener la doctrina de los baalamitas y los nicolaitas, que el Señor abomina eso. Que el Señor nos ayude a no ser como la iglesia de Tiatira, aquella iglesia que toleró el espíritu de Jezabel, a llegar a enseñarle cosas a la congregación, a la iglesia, a enseñarle cosas que no eran dentro de la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, sino que los llevó a cosas de cometer actos de inmoralidad. A no ser como la iglesia de Sardis, mucho activismo. Aquellos que todo quieren estarlo haciendo, pero la presencia del Espíritu Santo no está. Obras incompletas, como dice el Señor. En la iglesia de Filadelfia la invitó a permanecer fiel, a pesar de que era una iglesia pequeña, sin mucha fuerza, quizás económicamente no con muchos recursos, pero le dijo, yo abro una puerta, y la puerta que yo abro nadie la puede cerrar, y lo que yo cierro nadie lo puede abrir, solamente en la dependencia del Señor. Y como iglesia de la Odisea, amados, que entreguemos todo para el Señor. Que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea irreprensible para el Señor. Señor, yo oro en esta mañana. Oramos, Señor, para que seamos aprobados delante de ti. Señor, que lo que tú has dicho a través del mensaje de estas 7 iglesias, Señor, reargulle con tu Santo Espíritu en nuestro corazón, Padre, para que podamos identificar cada uno cómo estamos delante de ti, Señor. Para que podamos corregir de acuerdo a como tú lo dices en tu palabra. Para que podamos arrepentirnos, Señor, y poder ser agradables delante de ti. Señor, que cuando tú nos llames a tu presencia, Padre, nosotros estemos listos, Señor, con ese oro refinado, con esas vestiduras blancas y con nuestros ojos limpios con el colirio, Señor, para que espiritualmente estemos listos, Padre, para el momento que tú deseas llamarnos a tu presencia, para poder gozar de aquella salvación tan grande que tú has dado para nosotros, el regalo más preciado que tú has hecho para toda la humanidad. Señor, yo te doy gracias y quiero invitarlos, amados, a que con nuestra voz, si nos guías solo con la voz, a que podamos decirle al Señor que Él es nuestra plenitud, que Él es todo para nosotros y Él debe ser todo para nosotros, amado.